Continuamos con Sebastián Garrido, profesor investigador del CIDE y un experto en el análisis de datos. Y yo creo que para este sexenio, como para los pasados, siempre hay que decirlo, desde que estamos aquí hace ya casi 9 años, es la hora de opinar, siempre le hemos dado un gran peso a los hechos más que a los dichos, y los hechos pues tienen que estar basados en datos. Y eso es lo que nos trae Sebastián Garrido. Ya vimos en este primer segmento que tuvimos con él, pues lo que pasó en esta llamada consulta popular, datos muy extraños de casillas donde votaron 11, 13, 15 personas por minuto. La verdad no se explica, o más bien lo que lo explica, o lo que parecería explicarlo, es que rellenaron las urnas, insisto, contra lo prometido por Morena y López Obrador de que ellos actuarían de manera diferente. Yo me pregunto qué estaría diciendo Morena y López Obrador si una consulta de este tipo, con estos datos que nos presentó Sebastián, lo hubiera hecho el PRI. ¿Qué estarían diciendo? Bueno, pues ahí lo dejo, porque ahora quiero pasar con Sebastián con el tema del discurso. Ahora sí, del discurso de López Obrador. Cuéntanos qué hiciste ahí. Bueno, durante el fin de semana, después de escuchar el discurso, se me ocurrió, al igual que por cierto que Manuel Toral, que lo hicimos de manera simultánea, sí, se me ocurrió analizarlo y compararlo con los discursos de otros presidentes. En mi caso lo comparé con los discursos de Peña Nieto, de Calderón y de Fox. Los discursos inaugurales, hay que decirlo. El discurso en el Congreso. Exactamente, cuando toman la protesta. Sí. ¿No? El primer dato que encuentro interesante, el discurso de López Obrador no fue el más largo, fue el segundo más largo en términos de palabras, seguido del de Fox. Fox pronunció 6.500 palabras. Sí. López Obrador 6.100. Okay. Peña Nieto 4.700 y el más corto de todos fue el de Calderón, que dio en el Auditorio Nacional de 3.500 palabras. Sí, porque en el Congreso no pudo decir nada. No pudo más que nada más protesta y nada más. Se puso la banda, bueno, ya la traía la banda, de hecho, ¿no? Fue lo único que pudo hacer. Exacto. ¿No? Después lo que hice fue analizar la frecuencia de las palabras, cada palabra por separado. Y ahí hay cosas interesantes y que contrastan. Primer dato que a mí me llama la atención y que me parece significativo es, para casi todos la palabra más frecuente es México, ¿no? Lo cual sigue siendo un punto de unión, lo cual es positivo, a pesar de las diferencias. Algo nos une y esa cosa se llama México. Exacto, y si te fijas en los discursos de los presidentes norteamericanos cuando toman protesta, es América, ¿no? Pues sí. Entonces siempre es el punto de referencia. Pues son los presidentes de la nación, sí, ¿no? Sí. Claro. Ahora, supongo que para los gobernadores ha de ser Coahuila y Guerrero y Oaxaca, ¿no? Ahora, tanto Fox como Calderón como Peña, una de sus segundas palabras más frecuentes fueron mexicanos, y en el caso de Fox fueron mexicanas, porque te acuerdas que todo el tiempo esta distinción de género. En el caso de López Obrador no, fue pueblo. Sí. Porque su manera de referirse a la población no es como mexicanos, sino como el pueblo que lo acompaña constantemente. Esta entidad abstracta, ¿no?, llamada pueblo, ¿no? Así es. Para el caso de López Obrador, otra palabra muy frecuente, lo cual, digamos, es consecuente con su tradición en los últimos años, es la corrupción. Ha sido su principal lenguaje. Y desde mi punto de vista, en este discurso en particular, es lo que él trata de enarbolar como la ideología de lo que va a hacer. No tiene una ideología detrás más que combatir la corrupción, ¿no?, y ser honesto. En ese sentido hay que decir que el discurso de López Obrador se ha cambiado en los años. Yo creo que él encontró la beta de la corrupción que tanto nos indigna a los mexicanos, la explotó muy bien durante su campaña y supongo que la va a seguir explotando durante su sexenio. En el 2006 me acuerdo que era por el bien de todo primero los pobres. Exacto. ¿No? El tema de la pobreza. El tema de la desigualdad, ¿no? Claro. Pero lleva ya varios años donde el tema fundamental ha sido el de la corrupción y quedó claro en este discurso. Porque lo ha leído bien. Claro, lo ha leído bien. Es muy redituable. Así es. Es muy redituable. Y tiene toda la razón en muchos razonamientos. No, claro, desde luego. A ver, después brinqué, en lugar de analizar una sola palabra, cuáles son los dos pares de palabras contiguas que suceden más frecuentemente. Y ahí también aparecen cosas extrañas e interesantes. Por lo menos extrañas para mí. Primero, los pares de palabras más frecuentes para López Obrador, las primeras posiciones las ocupan, por un lado, todo lo que tiene que ver con la burocracia y por otro lado todo lo que tiene que ver con el Ejército y la Guardia Nacional. Entonces, altos funcionarios y funcionarios públicos fueron mencionados 6 y 5 veces por López Obrador. Sí. ¿Por qué? Porque dentro de todo este discurso de la corrupción, el neoliberalismo, quien operó, ¿no?, este esquema de gobierno, desde su punto de vista, fueron justamente los altos funcionarios que fueron beneficiados. Correcto. Y dedica, de hecho, 10 párrafos a explicar qué es lo que va a hacer para quitarle los privilegios. Segundo conjunto de pares de palabras frecuentes, Fuerzas Armadas, las menciona 5 veces, Ejército Mexicano 3 y Guardia Nacional 3. Esto lo distingue por mucho de los otros presidentes.
Bueno, yo creo que ha hecho López Obrador la defensa que yo haya visto, pues más, pues cómo llamarla, qué objetivo ponerle, más impactante, más apasionada de las Fuerzas Armadas de que yo tenga memoria de todos los presidentes que me han tocado ver. Y subrayando la lealtad de las Fuerzas Armadas por su origen social. Así es. Es un componente que él constantemente subraya, a diferencia de otros ejércitos. A esta cosa de que el ejército es pueblo, ¿no? Sí. Pero yo sí nunca había escuchado una defensa, pues, dedicándole tantos minutos y tantos conceptos de halago, porque hay que decirlo, a las Fuerzas Armadas. Le dedicó 13 párrafos de los más o menos 250 que utilizó para su discurso, para las Fuerzas Armadas. Sí. Para que, digamos, tengamos un punto de comparación, solamente le dedicó un párrafo a quienes lo precedieron dentro de la izquierda en la lucha democrática, lo cual también para mí fue muy llamativo, ¿no? Sí. Que dedicara un párrafo, y de hecho no mencionó a ninguno de los miembros de la izquierda por nombre. Sí. Simplemente se refirió a compañeros que habían estado en esta lucha antes que él, algunos habían desaparecido, palabras más, palabras menos. ¿Por qué es él? Yo creo que ahí sí te denota que la izquierda se mueve, ¿no? Es soy algo yo, que parece ¿no? La izquierda sugerir soy eso, yo, ¿no? Que digamos, pero es una cosa muy extraña. En un país donde la izquierda pagó tantos costos, Sí. incluyendo vidas, muchas vidas, particularmente en el sexenio de Salinas, ¿no? Sí. Que no haya un reconocimiento a todos. Sé que lo ha hecho en otros discursos, pero en este momento particular, que él era En el el punto Congreso, de atención ¿no? en Sí, el Congreso, me llamó la atención que solamente dedicara un párrafo a eso. Pero yo creo que es muy significativo decir 13 párrafos a las Fuerzas Armadas, un párrafo a la izquierda. Te va dando una idea Pues de cómo cambiar la las narrativa, circunstancias, ¿no? ¿no? Ahora, en el tema de la narrativa del neoliberalismo, ¿qué nos puedes decir al respecto? Bueno, por supuesto. El malo de la película, una de las ¿no? palabras Es- más mencionadas, Sí. ¿no? Estoy acabando de hacer el análisis de sentimiento de esa parte, pero tengo la impresión de que justo, digamos, porque yo hice un análisis de sentimiento por cada una de las oraciones que emitió. Y veo que Pero hay... ¿cómo haces el análisis de sentimiento? Es una ¿Qué eso? A ver, técnica en lo que cuéntanos. tomas cada palabra y ya tiene una preclasificación de su sentimiento positivo o negativo. Y después lo que haces es sumas todos los valores para cada palabra en una oración y te da un resultado que te dice si la oración es positiva o negativa. Pero esto lo puedes hacer con un algoritmo, digamos. Claro, lo haces así, con un algoritmo. Y el algoritmo te puede decir si es positivo o negativo. Exactamente. Y también te puede decir el tipo de emoción que, digamos, A ver, danos un ejemplo, por trata de ejemplo. evocar la palabra. Por ejemplo, hoy llego con alegría a este recinto, ¿no? Sí. Ahí provoca, está asociado a algo positivo, Positivo, a sí, algo sí. con alegría. O la corrupción provocó un incremento en la pobreza, Sí. ¿no? Está asociado a algo negativo. Correcto. De esa manera, estos algoritmos tratan de clasificarlas. Son muy comunes, por ejemplo, en páginas web, para tratar de entender la interacción de las personas, sus interesante. comentarios, cosas por el estilo. Sí. Y ahora podemos aplicarlo también a las ciencias sociales. ¿Y qué has encontrado? ¿O todavía no tienes? Todavía está en proceso, pero digamos, lo que sí noto es, primero, de manera consecuente con el número de palabras, también Fox y López Obrador tienen el mayor número de oraciones en sus discursos. Sí. Y lo que también veo es que en ambos discursos hay un mayor número de oraciones con una calificación negativa. Digamos, con un mira. sentimiento negativo, no una calificación, un sentimiento negativo. Y puede ser que tenga que ver con que ambos son presidentes que están marcando una ruptura respecto a un régimen previo o lo que ellos consideran un régimen O sea, lo previo. negativo, digo, porque la narrativa de López Obrador, pues, yo lo he dicho, es un cuento simplista y maniqueo, ¿no? Había un país que era feliz, ¿no? Y llegaron los neoliberales, Y lo transformaron. Lo transformaron y vino la corrupción y los pobres y etcétera, ¿no? Y ahora llego yo y ahí viene la esperanza, ¿no? Exacto. Pero el rompimiento con el pasado es importante en esta narrativa, ¿no? Y que es un discurso que a mí me recordó al de Trump, cuando Sí. tuvo una protesta. Donde Claro, tiene esta claro. descripción de Estados Unidos en una profunda crisis y dice, yo lo voy a reconstruir. The Lo voy a volver a hacer". carnage stops now, Exacto. dijo, ¿no? O sea, la carnicería termina hoy. Exacto. Pues ya quisiera cualquiera tener ese nivel de vida que tienen Exacto. en Estados Unidos, caray, Y ¿no? con otras palabras, Sí. otros conceptos, otra visión, López Obrador también nos pintó un diagnóstico de lo que es este país que le permite a él plantearse como ahora vamos a reconstruirlo. Exacto, viene la esperanza, ¿no? Oye, pues muy interesante. ¿Qué concluirías? ¿Qué conclusión? Al margen de tu opinión personal, pero los datos, ¿qué te dicen? ¿Qué tipo de discurso fue? Fue un discurso claramente de un quiebre, de marcar una ruptura y de plantearse él como el responsable y, digamos, el que se puede llevar el crédito de estos cambios, ¿no? De los cambios, siempre y cuando se den los cambios, desde luego, ¿no? Exactamente. Gracias, Sebastián. Te agradezco mucho. Gracias a Sebastián. Siempre un gusto tener gente
que hace el análisis de los datos, porque estos son datos, ¿no? Son los hechos. Te agradezco muchísimo. Gracias a ti. Como le agradezco a usted mucho que nos haya acompañado, yo lo espero mañana en punto de las 10 de la noche, cuando otra vez sea la hora de opinar. Aquí nos vemos.